Los psicópatas están entre nosotros. Algunos han dirigido países, otros han sido lacayos del crimen. Son manipuladores sociales. Por eso vamos a ver qué dice su cuerpo, además de sus palabras, junto a un experto, en un análisis más allá de las voces. ¿Qué tal amigos? Aquí desde las voces del secuestro y junto al experto en lenguaje no verbal Enrique Serrano, vamos a analizar a uno de los psicópatas que ha cambiado la historia de los asesinos seriales en Colombia y en el mundo. Estamos hablando de Luis Garavito, alias La Bestia. ¿Qué tal Enrique? Un saludo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Joseph. Gusto estar de nuevo con ustedes. Mi nombre es Luis Alfredo Garavito Cubillos y actualmente pues estoy preso en esta penitenciaría por múltiples pues conductas punibles confesadas el 28 de octubre del año 99, que cuando mi padre llegaba, yo siendo un niño, me daba miedo oírlo hablar y yo me escondía bajo de la cama. Él tenía una correa que nunca se me va a olvidar. Aquí empezamos de una vez a ver justificación, ¿no? Que es lo que vemos cuando normalmente dan entrevistas en la cárcel, que es a justificar por qué tuvieron esos comportamientos. Él hace el gesto de la correa y se rasca inmediatamente el brazo. ¿Qué, No, qué puede significar esto, Enrique? no podemos obviar que es una persona que está marcada por su pasado y que seguramente recuerda de un modo muy vívido los sufrimientos del pasado. Pero lo paradójico es que él no habla del sufrimiento que él produce o que él inflige a los demás, sino del que sufrió. Esa idea pues de reaccionar de modo atemorizado, de modo sensitivo ante los recuerdos del pasado, lo humaniza, al menos frente a sí mismo. En realidad es muy probable que lo que hubiera hecho en la cárcel fue básicamente un ejercicio de autohumanización, pues porque la gente lo consideraba alguien fuera de lo humano, digamos, descarriado por completo de la condición humana. Y esa correa con él nos pegaba duro y nosotros no podíamos, digamos, jugar ni nada, éramos totalmente, no me pude desarrollar como niño, ¿sí me entiende? Y entonces él me gritaba unas palabras muy duras. Mi tendencia homosexual y he empezado como a armar, como cuando uno está jugando un rompecabezas, ¿no? Y empiezo ya a colocar las fichas claves, ¿no? Como el resto de psicópatas que hemos analizado, son muy gráficos, ¿no? Con el uso de las manos, porque son esos sujetos, como decías en el video de Popeye, sujetos de acción, no tanto de discurso, sino de acción. Sí, y vean ustedes que en este caso de Garavito hay un intento deliberado de, digamos, de suavización y sofisticación, que consiste en tener movimientos muy delicados. Eh, en verdad, esa condición homosexual que él relata y todo su, toda su estrategia, digamos, de puesta en escena ante el público es la de alguien débil, frágil, vulnerable. Eh, es una paradoja considerando que fue tan horriblemente cruel con tantos jóvenes, eh, como asimilando o asumiendo el papel de esos pobres jóvenes que eran víctimas en sus manos, como si él fuera una víctima más. Sentía atracción por las mujeres, pero sentía más atracción hacia los hombres, ¿sí me entiende? Porque yo veía a un joven, una persona joven, de pronto, digamos, un joven de 13, 14 años, y yo sentía inconscientemente, sin yo entender qué me pasaba, que ese niño a mí me gustaba y yo lo acariciaba, ¿sí? Sonrisa, verdadero gusto tenía al tocar a jóvenes. Sí,
Sí, digamos que se nutre de esos recuerdos, pareciera consolarse y justificarse porque encuentra los motivos. ¿Cuál es pues el motivo de la atracción sexual o de la atracción afectiva? Evidentemente se trata de una persona que siempre sufrió y a la vez pensó que el hacer sufrir a otros era aceptable, era algo natural o connatural a la condición humana que él mismo había convertido en lo normal, en lo o normalizado. Entonces, es muy probable que en eso consista su psicopatía, básicamente, en querer portarse como si él fuera una de sus propias víctimas. Tal vez usted hoy, pues claro, ha leído mucho y ha leído sobre este gran hombre Borges. Sí. Borges era un hombre también que creó un trauma a los 18 años y él era un hombre torpe para enamorar. Él eran puros amores platónicos, pero nunca se pudo. Y lo mismo que me pasó a mí. A mis 12 años, perdón, creo que ya a los 13 años, fui víctima de violación por parte del mejor amigo. Para hacer un comentario sobre el punto anterior que estaba diciendo Garavito, él está llamando, digamos, un ejemplo de un famoso, de una persona respetable, para decir él y Sí, yo éramos iguales, ¿cierto? Eso es lo que está buscando hacer, como para decir yo soy normal. ¿Para qué hace esa analogía? pues en realidad todo el esfuerzo es para normalizarse, es decir, para ser tratado como un individuo cualquiera, como si Ujú. él fuera tan anónimo y tan lleno de derechos, digamos, como los demás. Porque justamente la sociedad le ha hecho sentir que él es un monstruo, que él no es como los demás, y entonces inconscientemente busca, digamos, con mucha fuerza justificarse para parecer como alguien frágil, débil, incluso comparable a otras personas, como por ejemplo a Borges. En ese orden de cosas, lo que le interesa es recibir una cierta justificación, es decir, la posibilidad de normalizarse al menos por unos segundos para que él frente a sí mismo quede como un sujeto que en realidad fue víctima de las circunstancias y no propiamente un asesino. Cuando lo veíamos en el caso de Popeye, eh, pues básicamente era portarse como cualquier otro y convertir su actividad criminal en algo normal, en un trabajo corriente. Lo que intenta Garavito es más bien ser tratado como un niño, ser visto como alguien que hace una confesión de adolescente, de algo completamente infantil y por tanto justificable, digamos, razonable o normal dentro de la conducta de alguien que ha sido víctima a la vez que victimario. Amigo de mi hogar, un hombre muy religioso por parte del mejor amigo de mi hogar. Dios, perdón, creo que ya a los 13 años fui víctima de violación por parte del mejor amigo de mi hogar. Un hombre muy religioso con un... Esa lengua, cuando él está hablando del tema de su primer abuso contra él, em, Mm. ¿significa qué? Porque entendemos que muchas veces esa lengua puede significar incluso deseo o puede significar ansiedad, como esa Sí, ansiedad que a él querer expresar un tema que es complicado de hablar. Esa lengua que él tiene, ¿de qué se trata? sí, efectivamente es una estrategia paralingüística para ser más enfático en las palabras que va a pronunciar, porque son palabras que son profundamente comprometedoras. Es decir, narrar una violación básicamente para justificar otras tiene que quedar bien y entonces se saca la lengua para asegurarse de que va a tener una dicción perfecta, una dicción comprensible, algo que va a ser bien entendido y bien interpretado por la audiencia a la cual él se somete. En verdad, cuando uno lo está grabando, como veíamos en el caso de Popeye, cuando a uno lo están grabando, está hablando hacia el vacío, hacia algo abstracto. Por tanto, lo que interesa es el posible o el
virtual interlocutor que él tendrá cuando sea oído por un público seguramente muy masivo. Garavito sabía que, al menos en estas entrevistas, iba a ser visto por miles de personas. El sacar la lengua es una forma de reafirmarse en algo crucial que se va a decir y que uno quiere que se entienda o se comprenda de un modo tajante y muy cercano a lo que imaginó que sería comprensible. Es decir, alejarse del habla espontánea para entrar en un terreno de un habla deliberada. Claro, y lo que quiere buscar es que haya coherencia en lo que dice para poder justificar sus actos a posteriori de ese abuso que tuvo. No sé, Así es. ¿no? Con una persona que era el sacerdote del pueblo, ¿sí? Cuando yo mm, financio, ¿no? A través de unos sicarios y mando a matar a esta persona y ya perdí yo como que el control. La mirada que tuvo para arriba cuando dijo que financió a los sicarios, ¿qué significa? Pues significa que está explicando, justificando una acción que no cometió él mismo, que era como la reacción natural frente a un abuso. Es decir, la condición de vengador, de justiciero. Si se mira tanto en los sicarios como en este caso en criminales seriales, como es el caso de Garavito, digamos que la psicología es básicamente la de un sujeto que se explica en este mundo y que muestra que es verosímil, que es creíble que haya actuado así, eh, hablando incluso con un tono normal, como si fuera un asunto, digamos, común y corriente, perfectamente explicable y lógico dentro de las reacciones que una persona que ha sido violada debía tener. El vengarse en Colombia se ve como parte natural del discurso de aquellos individuos que piensan que ejercer justicia por su propia mano está plenamente aceptado o por lo menos es una salida plausible. Esa es más o menos la mirada y la impresión que además la voz y todo el discurso paralingüístico expresa Garavito. ¿Sí me entiende? Al año completico aparecieron los homicidios con menores. Yo ya estaba inclinado hacia los libros de esoterismo en magia negra y había leído en esos días un libro de Adolfo Hitler y de pronto se me entró la obsesión. Una persona maltratada, fue una persona que en sus años. Normalmente los psicópatas tienen un perfil de sus víctimas y es que les gustan las personas que son mártires, ¿no? Ellos encuentran un gusto por personas mártires. No lo veíamos en el caso por ejemplo, Popeye, porque Popeye era un asesino a sueldo, pero en Sí, Garavito sí. Veía personas que eran vulnerables, personas que estaban lastimadas como posibles víctimas para poder él entrar, ¿no? Porque ahí está justificando entonces a Hitler. Entonces está sí, diciendo que Hitler no era tan malo porque era una víctima. Eso es lo que está buscando él. exacto. Él busca consuelo y justificación. Y lo encuentra porque hay ejemplos en la historia de individuos que han sido tachados de crueles, pero que se han presentado ante el mundo como vulnerables. Esa es más o menos la estrategia inconsciente que lo mueve a hablar como habla, a normalizar constantemente sus acciones, a justificarlas dentro de pequeñas motivaciones que las demás personas consideran absolutamente monstruosas e inaceptables. Pero como el tono de la voz es sosegado, como parece que estuviera narrando cualquier cosa normal, etcétera, pues él mismo no interrumpe su conversación y la continúa y desarrolla las ideas. Eso deja poco helados a los espectadores, los deja compungidos y desconcertados. El tiempo no perdona lo que a tiempo no se hace. Por eso comparta este video, deje su me gusta y suscríbase, para que todos podamos escuchar la voz de los que defienden la libertad.
de juventud su papá lo maltrató. Eso me llevó, ¿no es cierto? Como que me identificaba y que él también, cuando leo yo que él a sus 15 años tuvo una relación homosexual y que él en el mismo colegio, él quería otro. Entonces como que yo me identificaba mucho con este personaje, ¿sí? Cuando yo en un libro de magia negra, que me ha traído de un señor de por allá, me trajo, me lo vendió, leo yo cómo se manejaba la tabla Ouija y empiezo yo a meterme en las profundidades del satanismo y yo vi en esa obsesión que tenía por poder y por dinero, que esa era como una opción muy buena, y opté por vender el alma al diablo. Y resulta que al yo hacer ese pacto, oigo una voz. En ese momento se corren las cortinas, se me para el pelo y entro en una psicosis y oí una voz que me decía que qué quería. Y yo le dije, quiero poder. Y digo, ¿me quiere servir? Le digo, quiero servirle a usted, le vendo mi alma al diablo. Y así fue que yo, en octubre del año 92, estando en la ciudad de Cali, siento que algo se me posesiona. Tiene gestos, microexpresiones que muestran cómo frunce el ceño cuando está relatando cómo le vendió el alma al diablo, ¿no? E incluso cuando menciona el poder, se le ve una microexpresión de sonrisa. Entonces Sí, es como si hubiera disfrutado eso, o más bien, cuando menciona el poder, esa microexpresión que se da en los 0,3 segundos a los 0,5 segundos, que es esa expresión del cuerpo, está mencionando que el poder le da a él felicidad, sí. pero el vender el alma al diablo le da temor o le da enojo, porque ahí está frunciendo el ceño. Vea usted, Joseph, que hay una cosa interesante en este tipo de personajes y es que para ser enfáticos echan el cuerpo hacia atrás, de que se echa el cuerpo hacia atrás para producir un flujo de voz que sea regular y sosegado, calmado, precisamente cuando se está hablando de los grandes pecados o de las grandes declaraciones, en este caso sobre algo que la gente juzga inverosímil, que es la posesión por el demonio. La posesión por el demonio es una manera de justificarse, es decir, de no ser individuo, de no Claro, salir estaba al paso. poseído. Sí, exacto, de no salir al paso compungido como debería estar, digamos, o como la gente cree que debería estar por los crímenes cometidos. Eh, digamos que a una persona así, que el mundo considera monstruosa, solo le cabe el silencio o una actitud recogida, metida en sí misma o ensimismada, en todo caso, incapaz de hacer declaraciones tan enfáticas. Y él sabe que eso produce cierto horror, cierta impresión en el público. Entonces necesita hacerlo con una voz moderada, como si estuviera hablando, digo, de cualquier otra cosa. Esa es una característica interesante, muy al estilo del Hannibal Lecter que recordamos de las películas norteamericanas en las que este tipo de cosas, digamos, tan monstruosas, tan conmovedoras, se pronuncian con aparente sobriedad, serenidad, con completo dominio de uno mismo. Aunque Garavito no es un Hannibal Lecter, de todos modos finge bastante bien el dominio de sí. Esa compostura, esa seriedad es considerada por el público, esencialmente, como expresión extrínseca de su implacable maldad, de su ferocidad contenida. En todo caso, por, porque es capaz de hablar así y a la vez de actuar de un modo tan brutal, es por eso que impresiona a la gente. Que me indica que me fuera para Jamundí y cometo mi primer homicidio. Los científicos, los jueces, la justicia, el pueblo en general no lo van a entender, señor Pirri, porque ellos no van a comprender esto, ¿sí me entiende? Que yo viví y entonces va a sonar es más bien a justificación y de pronto a que estoy manipulando.
no puedo ir a justificar ni echarle la culpa a nadie, porque me tenía que devolver a mis primeros padres, Adán y Eva. O sea, esta es una justificación con disculpa por justificarse, ¿no? Además que está Sí. mencionando a Adán y Eva. Él tiene un contexto realmente religioso, que es lo que vemos en su discurso. Me poseyó el diablo. eh, el primero que abusó de mí es una persona religiosa. Y el tercer punto es, si estamos acá justificándonos, la culpa realmente es de Adán y Eva. Eso es lo que él está diciendo. Mm. En sus gestos, cuando él menciona eso, ¿qué se puede ver? Pues se ve una especie de extraño humor, digamos, un humor negro, que consiste en reírse de sus propios comentarios y en producir esa sensación de conversación más o menos informal, como si estuviera narrándoselo, en este caso, a un amigo. Eh, esa confianza. Lo interesante es que uno, cuando tiene una conversación normal, da por supuesta esa confianza que los demás tendrán una cierta capacidad de condescendencia o tolerancia o empatía, como se llama ahora, por la cual no se horroriza abiertamente y a la vez manifiesta el interés o implacable interés el público que está oyendo. Él da eso por supuesto, ¿no? Y al normalizar esa conversación, produce la sensación de que efectivamente es solo un hecho más, un asunto en donde además se le alabará o se le encomiará la sinceridad con la que lo está haciendo. Porque verdaderamente la sinceridad es una forma, digamos, de desnudez. Esa desnudez moral, por lo menos, la exhibe constantemente para que sea posible que al menos la gente lo tome como uno más, como una persona a la que le pasaron cosas terribles y por tanto, como resultado de ello, actúa o actuó de un modo absolutamente inaceptable. Eh, yo sí, no lo tomo como un disfraz, ni lo tomo como una fachada, porque yo primero trabajé como brujo. Distinta la postura de Pirri al entrevistador de Popeye, ¿no? Él está analizándolo, no está siendo un espectador que asiente con la cabeza todo lo que dice para generar confianza, sino lo está juzgando. Eso es lo que está Sí, buscando el entrevistador. ¿Por qué? pues porque el entrevistador se ve profundamente conmovido y, digamos, impresionado por el solo hecho que se le haya concedido la entrevista. Es decir, no actúa como si fuera cualquier entrevista, sino como escudriñando en algo que horroriza al que pregunta y que sabe que horroriza al público. La sola mención de Garavito en un país como el nuestro produce una especie de escozor, algo muy fuerte. Entonces, él sabe que se trata de una entrevista que compromete moralmente al público y en la que, perdón, claramente se sabe lo que intentará Gravito, es decir, quedar como una persona normal, justificada, explicarse, lo cual pues es lo mínimo que una persona así intenta hacer. Yo creo en su sinceridad, pero también creo que la fachada principal es la de hacer que el público sienta que él no es tan diferente de ellos, que es una persona relativamente normal a la que le pasaron cosas horribles y reaccionó de esta manera tan implacable, especialmente dirigida a los niños. La verdad es que con jóvenes, con adolescentes, con niños, aumenta tremendamente la sensibilidad de la sociedad como es normal y pues en alguna medida diríase que el público culpa a Dios, culpa a la sociedad, culpa a actores mucho más grandes que a un individuo propiamente dicho que quiere reducirse, que quiere quedar como minimizado, como si él hubiera sido objeto de fuerzas superiores a él que lo hubieran llevado a actuar así. Se parece a algunas explicaciones que daban los griegos antiguos
sobre la posesión por los dioses, como si los dioses lo poseyesen y lo impulsasen a realizar semejantes excesos, semejantes desvaríos tan absolutamente inaceptables e incomprensibles. Claro, esa misma barbarie es la que él relata cuando dice, a mí el diablo me poseyó y me dijo una voz, vaya Jamundí y cometa ese primer horror, ¿no? Entonces eso es lo que él está tratando de mostrar. ¿Sí me entiende? Y organicé una tal supuesta fundación. Yo, primeramente, señor Pirri, el objetivo mío era conseguir dinero, ¿sí me entiende? Porque me gustaba mucho el dinero y la mejor forma, yo vi que eso daba plata. La gente cae fácil en esas cosas, es muy crédula, es... Hay mucha gente que cree mucho en todo lo que son, digamos, los muertos, que dicen que si pasan por debajo de una escalera, que eso es mala suerte. Entonces, todas esas situaciones son aprovechadas por la persona que tima, ¿no? Por el timador, ¿sí me entiende? En ese caso, yo estaba timando a la gente para conseguir un lucro, pero eso es vender digamos, cosas. Eh, que no existen, ¿sí me entiende? Intangibles, ¿sí me entiende? Supongamos yo llego a un sitio y nunca soy... Aquí él prácticamente está diciendo que es un manipulador social, así como lo vemos con otros psicópatas, incluso en Estados Unidos, con Ted Bundy o otros psicópatas que influencian a personas a hacer cosas, ¿no? Sí, señor, efectivamente, esa idea de que la gente es ingenua es en buena medida pues una justificación más de que es posible actuar incluso por encima de los límites de lo admisible y de lo probable, porque queda sometido únicamente a su gusto, a su apetito, a su voluntad. Eh, es como si estuviera hablando de negocios, es como si estuviera hablando de, digamos, tumbar a alguien, timar a alguien. No, está hablando en realidad de actuar en solitario frente a víctimas inermes con una crueldad absolutamente implacable, como la de un verdugo, pero no quiere que se dé esa impresión, sino la de un interlocutor normal que habla moderada, sobria y sosegadamente de asuntos que él quiere normalizar también. Y lo consigue, al menos frente a una parte del público, que lo que está esperando es simplemente algún gesto, alguna justificación que lo convierta en una persona rara, terrible quizá, pero aceptable o relativamente normal. Aquí ya hacemos el cierre, que ya llevamos los 40. Entonces ponemos un pedacito más y hacemos una conclusión. Dentro de cada uno, ¿cómo van a examinarle, supongamos, 20, 30 restos de óseos, que los encuentran sin carne ni nada y ya, pues al año, a los 2 años? Y medicina legal, ¿cómo va a saber si fueron violados o no fueron violados? Fueron a un hueso, le van a examinar. Entonces, ahí no hay, ¿sí me entiende? Ahí no hay, ¿sí me entiende? No han encontrado muestras de semen tampoco. A golpearme, comenzó a morderme, me mordía todas las partes del cuerpo, me babía por todas partes, inclusive que me llegó hasta a morder. La cara de la víctima es de estar aterrado, ¿no? Es una cara de terror, ¿no? Los ojos, las cejas, incluso lanzándose un poco de lado y el gesto de la boca, que también es de terror, y la mirada dan el indicativo de que cuando se está hablando del tema, aterra a la víctima. Sí, en verdad es una forma de revivir al menos una parte de la emoción extrema que supone estar en manos de otra persona completamente inerme. Porque efectivamente lo que más impresiona a una víctima es ser inerme, saberse inerme, saber que no puede sino obedecer a su victimario. Esa condición de estar atrapado y de ser pues vulnerado y vulnerable de un modo tan terrible, seguramente al declararlo produce una parte del horror que estaba viviendo.
En el punto anterior, él estaba justificando que realmente era muy complicado comprobar si en las víctimas que él guardaba restos habían sido abusadas por él. Entonces él es lo que está diciendo es, ustedes no saben. Entonces, vamos a ver si en esta parte, después del testimonio de la víctima, puede hablar del tema. Pero yo lloraba y yo trataba de gritar y él me decía que no gritara. Me decía, no haga bulla, si no lo mato aquí. Yo con ese miedo, y ya me cogió él y me volteó boca abajo para hacerme, pues, para violarme carnalmente. Entonces cuando él me volteó, pero yo ya estaba reventado, yo estaba ya los ojos hinchados, todo por dentro, los labios todo reventado. Entonces cuando él vio que yo me iba a zafar, él cogió el cuchillo y me dijo, se va a volar. Y fue tanta, se va a volar. Con el cuchillo me metió unas puñaladas por acá. Metió como 6, 7 puñaladas. No tengo erección, ¿sí me entiende? Es un tema muy espinoso, pero yo no, y muy vergonzante para este suscrito. Yo no violé porque no tengo erección, yo tengo un problema de difusión eréctil. ¿Un médico podría probar que usted sufre de esa disfunción eréctil? Claro que se necesita, ¿sí me entiende? Un examen de un médico especializado, ¿sí me entiende? Pero yo no, personalmente, yo no me voy a ponerme ya en más martillo ni más nada. Que ventilen los homicidios, está bien, pero hay cosas tan íntimas que yo, ¿por qué tengo? A mí no, nadie me va a solucionar nada, solamente Dios. Y Dios en su debido momento me arreglará esa parte. ¿Sí me entiende? Cuando yo organizo un hogar, esa violación no la acepto porque no la acepto. Por lo que yo ya dije, entonces yo no cometí ninguna violación. En juventud yo quise irme para un seminario, ¿no? Quise ser sacerdote y entonces entre todas las frustraciones que tenía, un día dije, estando en Cartago y en el bar alguien me dijo, hombre, usted que le gusta tanto, que le gusta y usted es como piro para las cosas, ¿usted por qué no se pone una sotana y si se va para todos esos pueblos, hermano, usted se enriquece? Y luego me quedó sonando y me mandé a hacer una sotana y verdad, y me iban y toda parte era padre o hermano y a mí verdad, yo me llenaba los bolsillos. Que vertió Jesús fue la causa de mi salvación. Yo actualmente Muchos de estos psicópatas, para tener una conclusión, Enrique, buscan tener ese poder, ser la autoridad en muchos de estos grupos, ¿no? Primero son manipuladores sociales, después encuentran la forma de volverse influenciadores y así cogen adeptos para poder, primero, lucrarse, segundo, tener poder y tercero, poder, digamos, llevar a cabo todas esas creencias o todas esas cicatrices que llevan por dentro hacia las víctimas, ¿no? Entonces lo que veíamos en él es que está justificando que él no podía tener relaciones sexuales con las víctimas, por lo tanto no las había violado, pero sí es un homicida, pero de todas formas dice, no, mejor no comprobemos. ¿Sí? Entonces eso con el médico no se puede comprobar. ¿Cuál es la gran conclusión que puedes tener tú al analizar a Garavito? Pues se trata de un simulador, es decir, una persona que duró toda su vida simulando una serie de circunstancias, mintiendo, echando cuentos, y que digamos ya en la montaña gigantesca de las mentiras con las que vivía, cualquier cosa era verosímil. Es decir, él era el primero en creer las propias mentiras y sobre todo por los efectos, es decir, porque la gente se dejaba engañar. Esa idea de que él vino al mundo para aprovecharse de la debilidad de otros es demasiado profunda y poderosa y marcó toda su vida y todas sus acciones, incluyendo aquellas pues más terribles o inconfesables, pero al mismo tiempo capaz de entablar esa charla casi infinita por la cual puede hablar horas y horas y horas de cómo es explicable o comprensible que haya cometido sus crímenes. Enrique, te agradezco mucho por tu tiempo, tu conocimiento y con la conclusión de quién fue Garavito, cómo se convirtió en un influenciador, en un manipulador social y cómo pudo acercarse tanto a sus víctimas pareciendo una persona incluso santa, ¿no? Limpia, pura. Para poder acercarse, eso es lo que vemos en tantas personas en la modernidad que poco a poco iremos haciendo la cronología para llegar
a esos puntos más cercanos a nuestra actualidad. Muchas gracias, Enrique. Mucho gusto. Amigos, el tiempo no perdona lo que a tiempo no se hace y les agradecemos por estar aquí en Más allá de las voces.